Hola amigos míos, bienvenidos a otro podcast más en Reflexión con Acción, donde cada 15 días tu amigo Fernando Salinas contará para ti un nuevo relato a la luz de la palabra de Dios. Quiero agradecer a todos ustedes porque estamos llegando al 5º podcast del año y esperamos que este sea también un espacio para reflexionar en forma muy profunda. Esta historia comenzó hace muchísimo tiempo, en septiembre de 1932, donde un apuesto joven inquieto de 18 años de edad llamado Eduardo, y quien paseaba por su pueblo natal, el barrio Oaxaca, vio pasar a una alta, delgada y hermosa joven con rizos en su cabello también de la misma edad. Ella iba cargando leña rumbo a su casa y él caballerosamente le pidió ayudarla, a lo que ella aceptó con una amable sonrisa. Él le pidió su nombre y ella le dijo: me llamo Norberta. Vivo en aquella casa de al fondo y voy a preparar la comida para mi mamá y mi pequeña hija. Él le preguntó con un poco de decepción: ¿eres casada? Ella respondió: no, soy madre soltera. Hubo una especie de magnetismo entre los dos, una gran atracción, y al muy poco tiempo iniciaron una relación. De ese vínculo amoroso, el 23 de junio de 1933 nació un niño al que le pusieron por nombre Miguel, quien será a partir de este momento uno de los dos principales protagonistas de esta historia. Nosotros no lo hubiésemos querido, pero esa relación duró poco, llegó a su término. Tanto Eduardo como Norberta siguieron su vida por separados, pero al cuidado de su pequeño hijo, quien en primera instancia fue criado por su abuela materna, Lucía. En 1938, mientras el pequeño Miguel corría y hacía travesuras por todo el vecindario donde vivía, a unos 50 kilómetros de ahí, tal vez hoy pudiéramos decir cerca, pero en aquellos tiempos era demasiado lejos, en un pueblo que se llama Tlacotepeque, famoso por aquellos lugares porque tiene un azul y cristalino ojo de agua que hasta hoy se conserva muy bonito, un hombre llamado Isaías fue injustamente encarcelado y lo iban a fusilar, según usos y costumbres de aquella época. Su esposa Josefa, quien estaba orando para que no perdiera la vida, escuchó esa mañana varios balazos y dijo: ya lo mataron, ¿y ahora qué voy a hacer con mis dos pequeños hijos? Catalina, quien será otro rol protagonista en este relato, ella de solo 4 años y Margarito de 1 año, fue hasta la cárcel del pueblo muy triste para reclamar su cuerpo. Entonces por el camino vio pasar a varios policías corriendo y gritando: se escapó, se escapó. Al llegar le informaron que su esposo se había fugado y no lo habían fusilado. Con una gran emoción y preocupación se retiró a su casa. Al poco tiempo Isaías ya se había establecido en otro lugar y en comunicación y en secreto con ella la llevó hasta un lugar distante que se llama Matías Romero. También en el istmo oaxaqueño, la familia se reunió nuevamente y comenzaron una nueva vida. No cabe duda que Dios tenía un plan para la vida de Isaías y su familia y lo libró de esa dificilísima situación. El Salmo 121 versos 7 y 8 en la Nueva Traducción Viviente, que dice a la letra: el Señor te librará de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y salir ahora y para siempre. Volvamos con Eduardo, quien se casó con Sebastiana y se mudó a vivir también a Matías Romero, a donde más tarde también se llevó a vivir a su hijo Miguel. Los años pasaron y para 1950 era una costumbre en las provincias que las damas no estudiaran, o si lo hacían fuera un oficio que ayudara en labores de casa, y la joven Catalina, ya de 16 años de edad, fue inscrita para que aprendiera corte y confección. Por su parte, el joven Miguel de 17 fue recomendado por su papá con un arquitecto para que aprendiera el oficio de albañilería. Más tarde, Catalina llegó en 1953 a la edad de 19 años y enseñaba en su casa a varios jóvenes el diseño de modas. Todos los sábados en la zona del parque de esa población se organizaban bailes y su amiga Angelina le invitó a ir a él este fin de semana y ahí le presentaría a su novio Miguel. Se llegó el día que transformó el giro de esta historia. Miguel conoció a Catalina por medio de su novia, pero este se quedó prendado de ella, la amó desde el primer momento. A ella también la atrajo ese atractivo muchacho delgado, con cabellos rizados y una gran simpatía. Miguel rompió su compromiso con Angelina, lo cual le traería problemas posteriormente, y se dedicó a la difícil tarea de ganarse el corazón de su ahora amada Catalina, quien no lo aceptaba por solidaridad a su amiga.
pero en el amor se sacrifica lo que sea, y finalmente contra viento y marea ella aceptó ser su novia. En 1954 Miguel fue invitado por su padre, quien ahora era don Eduardo, a trabajar en los ferrocarriles de la ciudad de Guadalajara, a donde él ya vivía. Él, muy a regañadientes, aceptó ir. En realidad no estaba en sus planes ir tan lejos de su pueblo natal, a más de 1,200 kilómetros. Abordó el tren por la tarde y llegó al otro día a la Ciudad de México. Por la mañana tendría que abordar otro tren que salía a la ciudad de Guadalajara por la noche. Entonces salió a pasear un poco en los alrededores de la antigua estación de Buenavista en la capital. Se sentó en un parque a pensar un poco. Se imaginó casado con Catalina y viviendo en la ciudad de Guadalajara con muchos hijos, y repentinamente dijo: no, solo voy por un rato porque mi destino está en mi pueblo. Llegó a la ciudad de Guadalajara y comenzó a trabajar, y le mandaba continuamente cartas a su novia, pero una tragedia estaba por aparecer en su vida. Murió inesperadamente y muy joven su mamá, la ahora señora Norberta. Le avisaron de ello a su papá, quien, sabiendo que Miguel abandonaría el empleo que tanto trabajo le había costado conseguir y probablemente ya no volvería, decidió no comunicarle tan fatal noticia. Pero no contaba con que algunos parientes maternos, quien al no verlo llegar, le enviaron un telegrama. La noticia para él fue desgarradora. Inmediatamente se fue para ver si alcanzaba a llegar antes que la sepultaran, pero no lo logró. Eso lo dejó marcado de por vida. Siempre recordó esa escena con tristeza. Ya no quiso regresar a trabajar para los ferrocarriles, un poco molesto con su padre, y decidió retomar su vida de su antiguo oficio de albañilería. Principiando en 1955, le pidió a su padre que fuera a Matías Romero para pedir la mano de su novia Catalina, con la cual había acordado iniciar su vida matrimonial. Con gusto, don Eduardo fue y acordó con los contrayentes y los padres, y la boda se celebró el 30 de mayo de 1955. Para mí es un placer compartir esta cita bíblica apropiada para este momento, en la que Miguel, muy enamorado, debió haber dirigido a la que ya en ese momento era su esposa. Cantares 4:9 en la Nueva Traducción Viviente. Has cautivado mi corazón, tesoro mío, esposa mía. Lo tienes como un rehén, con una sola mirada de tus ojos, con una sola joya de tu collar. Hago un alto para hacer la primera reflexión: la manera en que nuestro Creador va dirigiendo las cosas que forjan los destinos de los personajes de esta historia. Si los padres de Catalina no hubiesen enfrentado los problemas que tuvieron en su natal Tlacotepec, Oaxaca, tal vez nunca hubieran salido de su pueblo, mas sin embargo ellos pasaron por eso y Dios permitió que esta historia continúe. La palabra de Dios nos lo confirma en Proverbios 16:9, en la Nueva Traducción Viviente, que dice: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Llegó el año de 1969 y tras pasar por varias pruebas para que el matrimonio de Miguel, a quien ahora revelaré su apellido, Salinas, y Catalina, quien su apellido es Piñón, pudieran establecerse. Ellos llegaron a la ciudad de Guadalajara a trabajar para los ferrocarriles con 4 pequeños hijos y una maleta cargada de ilusiones. Quiero dar testimonio de esta hermosa historia de amor y superación, dado que Miguel Salinas y Catalina Piñón fueron mis padres. Ellos ya están en los brazos del Señor, pero son mi inspiración, mi ejemplo, a quienes amo profundamente y lo recuerdo con un gran cariño. Tal vez pudieron decir que esta historia no la viví en sus inicios, pero todo lo que aquí expuse me fue contado por mis padres, y un servidor le hizo algunos toques a su estructura y contenido para hacerles en un género literario narrativo. Y el Señor, en su bendita palabra, nos pide que dialoguemos sobre los antecedentes familiares, y nos lo confirma en Deuteronomio 32:7, que dice a la letra: recuerda los días pasados, piensa en las generaciones anteriores, pregúntale a tu padre y él te informará, averigua con los ancianos y ellos te contarán. Actualmente, y después de 57 años que a Dios le agradó que llegáramos a este lugar, somos un poco más de 40 descendientes, todos hombres y mujeres de bien, a los cuales nuestro Creador nos ha dado una buena vida en este lugar, que para mis padres y a todos nosotros es la tierra que fluye leche y miel, como lo mencionan las Sagradas Escrituras en Números 14:8 en la Nueva Traducción Viviente. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye leche y miel. Como reflexión final,
El priorizar siempre la obediencia a Dios, como este gran matrimonio tuvo durante su vida, y la bendición siempre estuvo presente en ellos y lo ha estado con todos y los que somos sus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Como lo dice Deuteronomio 28:9 en la Nueva Traducción Viviente. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Dios te bendiga abundantemente.